Hola, soy Pázara Aníbar y este es mi video de cátedra número 6, donde les hablaré sobre radiación térmica y sus aplicaciones ingenieriles. Sucede que, si tenemos un objeto caliente dentro de una cámara de vacío cuyas paredes se encuentran a distinta temperatura, el objeto alcanzará eventualmente el equilibrio térmico con sus alrededores, a pesar de que no puede existir conducción o convección, pues ambos fenómenos requieren un medio material para llevarse a cabo. En estos casos, la transferencia de calor habrá ocurrido mediante el mecanismo de radiación. Además de no requerir la presencia de un medio material, la radiación se caracteriza por provocar una transferencia de calor más rápida debido a que viaja a la velocidad de la luz. También se destacan los hechos de que la transferencia de calor por radiación ocurre en sólidos, líquidos y gases, y que, a diferencia de la conducción o convección, puede suceder entre dos cuerpos separados por un medio más frío que ambos, como por ejemplo lo que sucede en el caso de una fogata. Las ondas electromagnéticas, que son las que transportan la energía de radiación, se caracterizan por su frecuencia o su longitud de onda, que al concebirlas como una colección de paquetes discretos de energía, llamados fotones, podemos cuantificar dicha energía como se muestra, donde B corresponde a la frecuencia del fotón, lambda a su longitud de onda y c es la velocidad de la luz en el vacío. H es la constante de Planck y tiene un valor de 6,6256 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Cabe destacar que las ondas electromagnéticas de distinta longitud de onda difieren de manera significativa en su comportamiento. En nuestro contexto de transferencia de calor, nos resulta pertinente la radiación térmica, la cual es emitida como resultado de las transiciones energéticas de las moléculas, átomos y electrones de una sustancia. Al ser la temperatura una medida de la intensidad de estas actividades, la rapidez de la emisión de radiación térmica se incrementa al aumentar la temperatura, pues la radiación es emitida en forma continua por toda la materia cuya temperatura es mayor al cero absoluto. El espectro electromagnético de la radiación térmica se extiende desde alrededor 0,1 hasta 100 micrómetros, incluyendo así toda la radiación visible, la infrarroja y parte de la ultravioleta. La cantidad de energía de radiación emitida desde una superficie a cierta longitud de onda depende del material del cuerpo y de la condición y temperatura de su superficie. De manera de conocer la cantidad máxima de radiación que puede ser emitida por una superficie a cierta temperatura, se requiere la definición de un cuerpo idealizado, conocido como cuerpo negro. Un cuerpo negro es un emisor y absorbedor perfecto de la radiación, es decir, a una temperatura y longitud de onda dadas, ninguna superficie puede emitir más energía que un cuerpo negro. Aparte de absorber toda la radiación incidente, emite energía de radiación de manera uniforme en todas las direcciones, por unidad de área normal a la dirección de emisión. Experimentalmente, Joseph Stefan determinó la energía de radiación emitida por un cuerpo negro por unidad de tiempo y por unidad de área superficial. En la expresión, sigma es la constante de Stefan Boltzmann, cuyo valor es 5,67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Y T es la temperatura absoluta de la superficie. A E sub B se le denota el poder de emisión de cuerpo negro. Al considerar el intercambio de radiación entre dos o más superficies, se debe tener en cuenta la orientación entre dichas superficies, para lo que se define un parámetro llamado factor de forma, correspondiente a una cantidad geométrica independiente de las propiedades de la superficie y de su temperatura. El factor de forma, F sub IJ, representa la fracción de la radiación que sale de la superficie I y choca directamente con la superficie J, y viene dado por la siguiente expresión. Si combinamos esta ecuación de manera adecuada con la del factor de forma F sub JI, podremos obtener la relación de reciprocidad para los factores de visión, la cual, junto con la regla de la suma, de la superposición y de la simetría, facilita la obtención de ellos al analizar una interacción entre varias superficies. Si se consideran dos superficies negras mantenidas a temperatura uniforme T sub 1 y T sub 2,
Con lo conocido hasta ahora, podemos expresar que la razón neta de la transferencia de calor por radiación de la superficie 1 hacia la 2 se expresa como la radiación que sale de toda la superficie 1 y choca contra la superficie 2 menos la radiación que sale de toda la superficie 2 y choca contra la superficie 1. Luego, si aplicamos la relación de reciprocidad, reacomodamos y obtenemos lo siguiente. Notamos que un valor negativo para Q sub 1, 2 indica que la transferencia neta de calor por radiación es desde la superficie 2 hacia la superficie 1. Resulta que en la práctica la radiación está presente en numerosos casos sin ser notoria. Por ejemplo, al utilizar un instrumento de medición de temperatura, se espera que éste entregue exactamente la temperatura del medio con el cual el sensor está en contacto, dada la convección que sucede antes de que alcancen el equilibrio térmico. Pero cuando el sensor está rodeado por superficies cuyas temperaturas son diferentes a las del fluido, confinado entre ellas, existirá además un intercambio de calor por radiación entre el sensor y las superficies circundantes, por lo que el sensor indicará una temperatura intermedia entre la del fluido y la de las superficies. De manera de tomar en cuenta este efecto y lograr determinar la temperatura real del fluido, podemos considerar la medición de la temperatura de un fluido que fluye por un canal largo, cuyas paredes se encuentran a temperaturas más bajas que las de dicho fluido. Al establecerse el equilibrio, la lectura del termómetro se estabiliza cuando la ganancia de calor por convección es igual a la pérdida de calor por radiación, que en términos de la unidad de área sería, donde T sub F es la temperatura real del fluido, T sub T es el valor entregado por el sensor, T sub W es la temperatura de las superficies circundantes, H es el coeficiente de transferencia de calor por convección e epsilon es la emisividad del sensor del termómetro. Si acomodamos la ecuación, podemos notar que el último término es el que representa la corrección por radiación, y es por esto que al fabricar el sensor se busca recubrirlo con un material de alta reflectividad o en su defecto de baja emisividad, para así reducir el efecto de la radiación en la lectura. Por ejemplo, para el caso de un termómetro que se usa para medir la temperatura de aire caliente que fluye en un ducto cuyas paredes se mantienen a 400 Kelvin, el sensor muestra una lectura de 650 Kelvin. Si la emisividad de la unión termopar es 0,6 y el coeficiente de transferencia de calor por convección es 80 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, bastará con reemplazar los valores en la ecuación antes determinada y obtendremos que la temperatura real del fluido es de 715 Kelvin, en lugar de 650 Kelvin que fue la lectura entregada por el sensor.